Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Carmides de la sabiduría, Platón. Carmides de la sabiduría, Platón. Diálogos de juventud 393-389. Sócrates. Habiendo llegado la víspera de la llegada del ejército de Potidea, tuve singular placer, después de tan larga ausencia, en volver a ver los sitios que habitualmente frecuentaba. Entré en la palestra de Taureas, frente por frente del templo del Pórtico Real, y encontré allí una numerosa reunión compuesta de gente conocida y desconocida. Desde que me vieron, como no me esperaban, todos me saludaron de lejos, pero Querefón, tan loco como siempre, se lanza en medio de sus amigos, corre hacia mí y tomándome por la mano: «Oh Sócrates», dijo, «¿cómo has librado en la batalla?» Poco antes de mi partida del ejército había tenido lugar un combate bajo los muros de Potidea y acababan de tener la noticia. «¿Cómo ves?», le respondí. «Nos han contado», replicó, «que el combate había sido de los más empeñados y que habían perecido en él muchos conocidos. Os han dicho la verdad. Asististe a la acción. Ahí estuve. Ven a sentarte», dijo, «y haznos la historia de ella, porque ignoramos completamente los detalles». En el acto, llevándome consigo, me hizo sentar al lado de Critias, hijo de Caries Cruz. Me senté, saludé a Critias y a los demás, y procuré satisfacer su curiosidad sobre el ejército, teniendo que responder a 1000 preguntas. Terminada esta conversación, les pregunté a mi vez qué era de la filosofía y si entre los jóvenes se habían distinguido algunos por su saber o su belleza, o por ambas cosas. Entonces Critias, dirigiendo sus miradas hacia la puerta y viendo entrar algunos jóvenes en tono de broma, y detrás un enjambre de ellos respecto a la belleza, dijo: «Vas a saber, Sócrates, en este mismo acto todo lo que hay. Esos que ves que acaban de entrar son los precursores y los amantes del que, a lo menos por ahora, pasa por el más hermoso. Imagino que no está lejos y no tardará en entrar». «¿Quién es y de quién es hijo?» «¿Le conoces?», dijo, pero no se le contaba aún entre los jóvenes que figuraban cuando marchaste. «Es Carmides, hijo de mi tío Glauco, mi primo mío». «Sí, por Júpiter, le conozco. En aquel tiempo, aunque muy joven, no parecía mal
hoy debes ser adulto y bien formado ahora mismo, dijo. Vas a juzgar de su talla y disposición cuando pronunciaba estas palabras. Carmides entró, no es a mí, querido amigo, a quien es preciso consultar en esta materia, y si he de decir la verdad, soy la peor piedra de toque para decidir sobre la belleza de los jóvenes. En su edad no hay uno que no me parezca hermoso. Indudablemente me pareció admirable por sus proporciones y su figura, y advertí que todos los demás jóvenes estaban enamorados de él, como lo mostraban la turbación y emoción que noté en ellos cuando Carmides entró. Entre los que le seguían venía más de un amante. Que esto sucediera a hombres como nosotros nada tendría de particular, pero observé que entre los jóvenes no había uno que no tuviera fijos los ojos en él, no precisamente los más jóvenes, sino todos, y le contemplaban como un ídolo. Entonces Querefón, interpelándome, dijo: ¿Qué te parece de este joven, Sócrates? ¿No tiene hermosa fisonomía? Muy hermosa, respondí yo. Sin embargo, replicó él, si se despojase de sus vestidos, no te fijarías en su fisonomía. Tan bellas son en general las formas de su cuerpo. Todos repitieron las palabras de Querefón. Por Hércules, dije yo entonces, me habláis de un hombre irresistible, si por cima de todo esto posee una cosa muy pequeña. ¿Cuál es? Dijo Critias. Que la naturaleza, repliqué yo, le haya tratado con la misma generosidad respecto del alma, y creo que así sucederá, puesto que este joven es de tu familia, pues tiene un alma muy bella y muy buena. Me respondió. ¿Por qué? Repliqué yo. No pondremos primero en evidencia su alma y no la contemplaremos antes que su cuerpo. En la edad en que se halla, está en posición de sostener dignamente una conversación. Perfectamente, dijo Critias, porque ha nacido filósofo, y si hemos de creer a él y a todos los demás, es también poeta. Talento que os es hereditario, mi querido Critias, y que lo debéis a vuestro parentesco con Solón. Pero, ¿qué esperas para darme a conocer a este joven y llamarle aquí? Aun cuando fuese más joven, ningún inconveniente tendría en conversar con nosotros delante de ti, su primo y tutor. Lo que dices es muy justo. Vamos a llamarle, dirigiéndose al mismo tiempo hacia un sirviente esclavo, dijo: llama a Carmides y dile que quiero que consulte con un médico sobre la indisposición de que me habló estos días. Y dirigiéndose a mí, hace algún tiempo, dijo que tiene la cabeza pesada al levantarse de la cama. ¿Qué inconveniente hay en indicar que conoces un remedio a los males de cabeza? Ninguno, con tal que venga va a venir. Así sucedió. Carmides vino y dio ocasión a una escena divertida. Cada uno de nosotros que estábamos sentados empujó a su vecino, estrechándole para hacer sitio y conseguir que Carmides se sentara a su lado. Resultando de estos empujes individuales, que los dos que estaban a los extremos del banco
El uno tuvo que levantarse y el otro cayó en tierra. Sin embargo, Carmides se adelantó y se sentó entre Cricas y yo. Pero entonces, oh amigo mío, me sentí todo turbado y perdí repentinamente aquella serenidad de antes con la que contaba para conversar sin esfuerzo con él. Después Critias le dijo que era yo el que sabía un remedio. Él volvió hacia mí sus ojos como para interrogarme, echándome una mirada que no me es posible describir, y todos cuantos estaban en la palestra se apuraron a colocarse en círculo alrededor de nosotros. En este momento, querido mío, mi mirada penetró por entre los pliegues de su túnica, se enardecieron mis sentidos y en mi transporte comprendí hasta qué punto Sidias es inteligente en amor, cuando hablando de un bello joven y dirigiéndose a un tercero, le dice: no vayas, inocente Gamo, a presentarte al león, si no quieres que te despedace en cuanto a mí me he querido cogido entre sus dientes. Sin embargo, como me preguntó si sabía un remedio para el mal de cabeza, le respondí no sin dificultad que sabida uno. ¿Qué remedio es? Me dijo. Le respondí que mi remedio consistía en cierta hierba, pero que era preciso añadir ciertas palabras mágicas, que pronunciando las palabras y tomando el remedio al mismo tiempo se recobraba enteramente la salud, pero que por el contrario las hierbas sin las palabras no tenían ningún efecto. Pero él dijo: voy pues a escribir las palabras que tú vas a decirme. Las diré a petición tuya o sin ella. A mi ruego, Sócrates replicó riéndose así. Pero ¿sabes mi nombre? Sería una falta en mí el ignorarlo, dijo. En el círculo de jóvenes casi eres tú el principal objeto de nuestras conversaciones. Y respecto a mí mismo, recuerdo bien haberte visto, siendo niño, muchas veces en compañía de mi querido Critias. Perfectamente, repliqué yo. Seré más libre para explicar en qué consisten estas palabras mágicas, porque no sabía cómo hacerte comprender su virtud. Es tal su poder que no curan solo los males de cabeza. Quizás has oído hablar de médicos hábiles si se les consulta sobre males de ojos. Dicen que no pueden emprender solo la cura de ojos, y que para curarlos tienen que extender su tratamiento a la cabeza entera. En igual forma, imaginar que se puede curar la cabeza sola despreciando el resto del cuerpo es una necedad. Razonando de esta manera, tratan el cuerpo entero y se esfuerzan en cuidar y sanar la parte con el todo. ¿No crees tú que es así como hablan y como pasan las cosas? Es verdad, respondió. ¿Y tú apruebas esta manera de hablar y razonar? No puedo menos, dijo viendo a Carmides de acuerdo conmigo. Más animado, poco a poco recobré mi serenidad y advertí que rehacía mis fuerzas. Entonces le dije: el mismo razonamiento puede hacerse con ocasión de nuestras palabras mágicas. Yo las aprendí allá en el ejército de uno de estos médicos traseos, discípulos de Samuxis.
que pasan por tener el poder de hacer a los hombres inmortales. Este trasero declaraba que los médicos griegos tienen 100 veces razón para hablar como yo les hice hablar antes, pero añadía Samoxis, nuestro rey, y por añadidura un dios pretende que si no debe emprenderse la cura de los ojos sin la cabeza, ni la cabeza sin el cuerpo, tampoco debe tratarse del cuerpo sin el alma, y que si muchas enfermedades se resisten a los esfuerzos de los médicos griegos, procede de que desconocen el todo, del que por el contrario debe tenerse el mayor cuidado, porque yendo mal el todo, es imposible que la parte vaya bien del alma. Decía este médico: parten todos los males y todos los bienes del cuerpo y del hombre en general, e influye sobre todo lo demás, como la cabeza sobre los ojos. El alma es la que debe ocupar nuestros primeros cuidados y los más asiduos, si queremos que la cabeza y el cuerpo entero estén en buen estado. Querido mío, añadía, se trata al alma valiéndose de ciertas palabras mágicas. Estas palabras mágicas son los bellos discursos. Gracias a estos bellos discursos, la sabiduría toma raíz en las almas, y una vez arraigada y viva, nada más fácil que procurar la salud a la cabeza y a todo el cuerpo, enseñándome el remedio y las palabras. Acuérdate, me dijo, de no dejarte sorprender para no curar a nadie la cabeza con este remedio, si desde luego él no te ha entregado el alma para que la cures con estas palabras, porque hoy día, añadía, es un error de la mayor parte de los hombres el creer que se puede ser médico de una parte sin serlo de otra. Me recomiendo mucho que no se diera a las instancias de ningún hombre, por rico, por noble, por hermoso que fuese, y que no obrase jamás de otra manera. Yo lo he jurado, estoy obligado a obedecer, y obedeceré infaliblemente con respecto a ti, siguiendo las recomendaciones del extranjero. Si quieres entregarme desde luego el alma para que yo la hechice con las palabras mágicas del traseo, curaré tu cabeza con el remedio. Si no, yo no puedo hacer nada por ti. Mi querido Carmides apenas Critias me oyó hablar de esta manera, cuando exclamó: «¡Qué fortuna es para este joven Sócrates tener el mal de cabeza, si al curarse ve la necesidad de perfeccionar igualmente su espíritu!». Te diré, sin embargo, que Carmides me parece superior a los jóvenes de su edad, no solo por la belleza de las formas, sino también por esa cosa misma por la que tú has llegado a saber las palabras mágicas. Porque tú quieres hablar de la sabiduría, no es verdad. Precisamente has de saber, repito, que a los ojos de todos es incontestablemente el más sabio entre sus compañeros, y que en todo lo demás no es inferior a ninguno de la edad que él tiene. Ciertamente, dije entonces, es justo, oh Carmides, que sobresalgas entre los demás por todas estas cualidades, porque no creo que ninguno de nosotros, remontando hasta nuestros abuelos,
pueda presentar con probabilidad dos familias capaces de producir por su alianza un renuevo más precioso ni más noble que aquellas de las que tú desciendes, Anacreonte. Solo ni los demás poetas han celebrado a porfía la familia de tu padre que se liga a Criteas, hijo de Torpido, diciendo lo mucho que ha sobresalido por su belleza y su virtud y por todas las demás ventajas que constituyen la felicidad por la de tu madre. Sucede lo mismo, jamás se conoció en el continente un hombre ni más hermoso ni mejor que tu tío Prilampo, embajador que fue ya cerca del gran rey, ya cerca de otros príncipes del continente. Esta familia no cede en nada a la precedente con tales antepasados. Tú no puedes menos de ser el primero de todos por esta parte de belleza que se ofrece a la vista, querido hijo de Glaucón. No has degenerado de tus abuelos, y si en cuanto a sabiduría y a otras cualidades análogas estás dotado en los términos manifestados por Critias, entonces, mi querido Carmides, declaro que tu madre ha echado al mundo un dichoso mortal. Entendámonos, pues, si estás ya en posesión de la sabiduría, como lo pretende mi querido Critias, si eres suficientemente sabio, nada tienes que ver con las palabras mágicas de Samuxis o de Avaris, el hiperbólico, y debo en este instante enseñarte el remedio para el mal de cabeza. Pero si por el contrario piensas tener aún algo que aprender, es preciso que yo te hechice antes de hacerte conocer el remedio. A ti toca decirme si participas de la opinión de Critias, si crees tu sabiduría completa o aún incompleta. Carmides se ruborizó al pronto y pareció más hermoso porque la modestia cuadraba bien a su edad juvenil. Después dijo con cierta dignidad que no le era fácil responder en el acto sí o no a semejante pregunta, porque añadió: si niego que soy sabio, me acuso a mí mismo, lo que no es razonable, y además doy un mentis aquí que hacia muchos otros que me creen sabio. A lo que parece en el caso contrario, hago yo mismo mi elogio, lo que no es menos inconveniente. Yo no sé qué responder. Entonces yo le dije: hablas bien, Carmides, y he aquí en consecuencia cuál es mi dictamen, es que examinaremos juntos si tú posees o no la cualidad en cuestión. De esta manera evitaremos tú el decir palabras que te costarían demasiado, y yo el curarte sin haber examinado antes si tienes necesidad del remedio. Si esto te place, emprenderé contigo este examen; si no, dejémoslo en este estado. Carmides, eso me agrada cuanto es posible, y te suplico que veas cuál es la mejor manera de proceder a esta indagación, Sócrates. He aquí el mejor método, en mi opinión, para proceder al examen. Evidentemente, si posees la sabiduría, eres capaz de formar juicios sobre ella, porque residiendo en ti, si de hecho reside, es una necesidad que se haga sentir interiormente, y haciéndose sentir
No puedes menos de formarte una opinión sobre la naturaleza y caracteres de la sabiduría. ¿No lo crees así, Carmides? Así lo creo, Sócrates, y lo que piensas sabiendo el griego puedes expresarlo tal como está en tu espíritu. Carmides, quizás Sócrates, para que sepamos si la sabiduría reside en ti o no, dinos, ¿qué es la sabiduría en tu opinión? Pronto. Carmides dudó y estuvo indeciso si responder o no. Sin embargo, concluyó por decir que la sabiduría le parecía consistir en hacer todas las cosas con moderación y medida, en andar, hablar, obrar en todo de esta manera. En una palabra, añadió, la sabiduría es, a mi juicio, una cierta medida, Sócrates. Eso es cierto. Se dice comúnmente, querido Carmides, que los que proceden con medida son sabios, pero hay razón para decirlo. Examinémoslo, dime, la sabiduría se la cuenta entre las cosas bellas. Carmides, sí, Sócrates, y que es más bello para un maestro de escuela escribir ligero con medida. Carmides, escribir ligero, Sócrates, leer ligero con lentitud. Carmides, ligero, Sócrates, y tocar la lira con soltura y luchar con agilidad no es más bello que hacer todas estas cosas con mesura y lentitud. Carmides, sí, Sócrates, y que en el pugilato y en los combates de todos géneros no sucede lo mismo. Carmides, absolutamente, Sócrates. El salto, la carrera y todos los ejercicios del cuerpo no son bellos cuando se ejecutan con agilidad y ligereza, y feos cuando se ejecutan con pesadez, embarazo y mesura. Carmides, así parece, Sócrates. Resulta, pues, que, por lo menos en lo relativo al cuerpo, no es la mesura, sino la velocidad y agilidad las que son bellas. ¿No es así, Carmides? Sin duda, Sócrates, pero la sabiduría es bella. Carmides, sí, Sócrates. Luego, por lo menos en lo que concierne al cuerpo, no es la mesura o medida, sino la velocidad la que constituye la sabiduría, puesto que la sabiduría es una cosa bella, Carmides. Eso es muy probable, Sócrates. Pero ¿qué? ¿Cuál es más bello, la facilidad o la dificultad en aprender? Carmides, la facilidad, Sócrates, pero la facilidad en aprender consiste en aprender pronto y la dificultad en aprender con mesura y lentitud. Carmides, sí, Sócrates, y no es más bello ir en alto grado, instruir a uno con prontitud que con mesura y lentitud. Carmides, sí, Sócrates, en la reminiscencia y en el recuerdo, la mesura y la lentitud son más bellas, o bien lo son la fuerza y la rapidez. Carmides, son la fuerza y la rapidez, Sócrates. Una comprensión fácil no consiste en un ejercicio rápido del alma y no en la mesura. Carmides, es cierto, Sócrates. Por consiguiente,
cuando se trata de comprender las lecciones de un maestro, sea de lenguas, sea de música, sea de cualquier otra cosa, no es la gran mesura, sino la gran velocidad, la que es verdaderamente bella. Carmides, sí, Sócrates. Luego, mi querido Carmides, en todo lo que concierne al alma, la agilidad y la velocidad parecen más bellas que la lentitud y la mesura. Carmides, es muy probable, Sócrates, de donde se sigue razonando como hasta aquí, que la sabiduría no es la mesura, ni una vida mesurada es una vida sabia, siendo la sabiduría inseparable de la belleza, porque no hay medio de negarlo. Las acciones mesuradas nunca, o salvas bien pocas excepciones, nos parecen en el curso de la vida más bellas que las que se realizan con energía y rapidez, y aun cuando, querido mío, las acciones más bellas por la mesura que por la fuerza y la rapidez fuesen más numerosas que las otras, no presto se tendría derecho a decir que la sabiduría consiste más bien en obrar con mesura que con fuerza y rapidez, ya sea andando, ya leyendo, ya haciendo cualquiera otra cosa, ni que una vida mesurada es más sabia que una vida sin mesura, porque al cabo hemos reconocido que la sabiduría se refiere a la belleza, y hemos reconocido también que la rapidez no es menos bella que la mesura. Carmides, lo que dices, Sócrates, me parece, de hecho, justo, Sócrates. Pues bien, mi querido Carmides, fíjate atentamente en ti mismo, considera en lo que te has convertido bajo el imperio de la sabiduría y cuál debe ser esta para haberte hecho sabio, y condensando enseguida tus ideas, di claramente y como hombre de corazón lo que es la sabiduría en tu opinión, y él, después de haber reflexionado y examinado resueltamente la cosa en sí mismo, dijo: me parece que lo propio de la sabiduría es producir el rubor, hacer al hombre modesto y vergonzoso. La sabiduría es, pues, el pudor. Sócrates, sea, ¿no confesaste antes que la sabiduría era una cosa bella? Carmides, sin duda, Sócrates, y los hombres sabios son buenos igualmente. Carmides, si Sócrates, es buena una cosa que no produce lo bueno. Carmides, no, ciertamente, Sócrates, la sabiduría no es solo una cosa bella, sino una cosa buena. Carmides, así me parece, Sócrates, pero que ¿no crees que Homero ha tenido razón en decir el pudor no es bueno al indigente? Carmides, verdaderamente sí, Sócrates, pero entonces el pudor es bueno y no es bueno a la vez. Carmides, así parece, Sócrates, pero la sabiduría es buena, puesto que hace buenos a los que la poseen, sin hacerlos jamás malos. Carmides, a mi parecer, es como dice Sócrates. Luego la sabiduría no es pudor, puesto que es esencialmente buena, y que el pudor tan pronto es bueno, tan pronto malo. Carmides, bien dicho, Sócrates, a mi parecer, pero veamos,
Si te place esta otra definición de la sabiduría, me acordé hace un momento haber oído decir que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio. Examina, pues, si el autor de estas palabras te parece haber hablado bien, Sócrates, Picaruelo, Escritias o algún otro filósofo el que te ha sugerido esa idea. Critias, algún otro seguramente, porque a mí no lo ha oído Carmides. Ah, ¿qué importa, Sócrates? ¿De quién lo he oído? Sócrates. De ninguna manera importa, porque, regla general, no hay que examinar quién ha dicho esto o aquello, sino si está bien dicho Carmides, perfectamente Sócrates, pero por Júpiter, si descubrimos lo que esto significa, no me sorprenderé poco. Es un verdadero enigma, Carmides. ¿Por qué? Sócrates, porque no ha reflexionado en el sentido de las palabras el que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio. Veamos, ¿piensas que el maestro de escuela no hace nada cuando lee o escribe? Carmíes, nada de eso, Sócrates. Pero ¿crees que se limita a leer o a escribir su propio nombre? Nos instruye a vosotros, jóvenes, nos a describir los nombres de vuestros enemigos lo mismo que los vuestros y los de vuestros amigos. Carmides, así es la verdad, Sócrates. Y obrando de esa manera erais unos insensatos. Carmides, nada de eso, Sócrates. Sin embargo, vosotros no hacíais solo lo que os era propio. Si es que leer y escribir es hacer alguna cosa, Carbides, ciertamente es hacer alguna cosa, Sócrates. Y curar, querido mío, construir, tejer y ejecutar cualquier obra en cualquier arte es sin duda alguna cosa que Armides, seguramente Sócrates, pero que te parecería bien administrada la ciudad en la que la ley ordenase a cada ciudadano tejer y lavar sus ropas, hacer su calzado, su vendaje, sus frascos de perfumes y todo lo demás, de suerte que sin echar mano a lo que no le perteneciera, amoldase e hiciese por sí mismo todo lo que le fuese propio. Carmides, ese no es mi dictamen, Sócrates. Sin embargo, si fuese gobernada sabiamente, sería bien administrada. Carmides, necesariamente, Sócrates. Luego la sabiduría no consiste en hacer todas estas cosas, ni en hacer lo que nos es propio. Carmides, no, evidentemente Sócrates. Luego hablaba enigmáticamente, como yo dije antes, el que decía que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, porque no podía ser tan sencillo que lo entendiera como nosotros. O quizá estas palabras son de un insensato. Carmides, nada de eso, son de un hombre que me parecía de hecho un sabio, Sócrates. Nada más cierto entonces que ha querido proponerte un enigma, porque es muy difícil en verdad saber lo que significan estas palabras, hacer lo que nos es propio, Carmides. Quizás, Sócrates, veamos qué es hacer lo que nos es propio. Puedes decírmelo, Carmides. Yo no sé nada, por Júpiter.
pero no sería imposible que el que ha hablado de esta manera se comprendiese a sí mismo. Al decir esto, se sonreía y dirigía sus miradas hacia Critias, que estaba visiblemente en brasas. Hacía rato deseoso de aparecer ventajosamente delante de Carmides y de todos los que allí estaban. Se había contenido hasta entonces haciendo un sacrificio, pero en este momento no era ella dueño de sí mismo. Entonces vi en claro que no me había engañado, conjeturando que Critias era el autor de la última respuesta de Carmides con motivo de la sabiduría. En cuanto a este, poco empeñado en defender esta definición, y queriendo dejarlo a cargo del que la había inventado, aguijoneaba a Critias, afectando mirarle como un hombre reducido al silencio, no pudiendo sufrir más y no menos colérico contra el joven que un poeta contra el actor que desempeña mal su papel. Dirigiéndole una mirada, exclamó: ¿Crees, Carmides, que porque tú no sabes lo que pensaba aquel que ha dicho que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio? ¿Crees, repito, que él no lo supiera? Sócrates. Ah, mi querido Critias, es extraño que tan tierno joven ignore estas cosas. Tú, por el contrario, estás en edad de saberlas, sobre todo después de tus muchos estudios. Si eres de dictamen que la sabiduría es lo que él decía, y si te consideras con fuerza para explicar esta proposición, tendré mucho gusto en examinarla contigo para ver si es verdadera o falsa. Critias. Sí, ciertamente soy de este dictamen y me considero con fuerzas para defenderlo, Sócrates. Muy bien, pero veamos, ¿me concedes lo que antes dije, que todos los artífices trabajan en alguna cosa? Critias, sin duda, Sócrates. ¿Y te parece que trabajan únicamente en las cosas que les son propias o bien en las que conciernen a otros? Critias, también en las que conciernen a otros. Sócrates, son sabios aun cuando no trabajen únicamente en lo que les es propio. Critias. ¿Y qué significa eso? Sócrates, para mí nada, pero mira, si esto no significa nada, por el que, después de haber sentado que la sabiduría consiste en hacer lo que nos es propio, reconoce enseguida y tiene por sabios igualmente los que hacen lo que concierne a otros. Critias, pero que he reconocido por sabios a los que hacen lo que concierne a los demás o los que trabajan en este sentido. Sócrates, veamos, es que hay diferencia a tus ojos entre hacer una cosa y trabajar en ella. Critias, sí, verdaderamente la hay, y no hay que confundir los términos trabajar y ocuparse. Aprendido de sido esto, ninguna ocupación es deshonrosa si por ocuparse y hacer hubiera entendido las cosas de que tú hablabas antes. ¿Crees que hubiera querido decir: no es vergonzoso para nadie coser sus zapatos, vender escabeche o estar despachando en una tienda? No, Sócrates, no, sino que él sin duda ha creído que una cosa es hacer y ocuparse y otra es trabajar.
y que puede haber algo de vergonzoso en un trabajo sin relación con lo bello, lo que nunca sucede con la ocupación, trabajar en vista de lo bello y de lo útil. He aquí lo que llamo ocuparse, y los trabajos de este género son para él ocupaciones y actos. Estos son los únicos que considera como propios. Todo lo que nos es dignoso nos es extraño en este sentido. No lo dudes, es como Hesíodo, y con él todo hombre de buen juicio llama sabio al que hace lo que es propio. Sócrates, oh Critias, desde tus primeras palabras sospeché que por lo que nos es propio, lo que nos concierne, querías decir el bien, y por acción el trabajo de los hombres de bien, porque he oído a Prodico hacer mil y mil distinciones entre las palabras. Así da a las palabras el sentido que te agrade. Me basta que las definas. Al tiempo de emplearlas volvamos ahora nuestra indagación y respóndeme claramente: hacer el bien o trabajar en él, o como quieras llamarlo, lo que tú llamas sabiduría. Critias, sin duda Sócrates, sabio es el que hace el bien, no el que hace el mal. Critias, tú mismo, querido Miro, no eres de mi dictamen. Sócrates, no importa lo que tenemos que examinar. No es lo que yo pienso, sino lo que tú dices. Critias. Pues bien, que no hace el bien, sino que hace el mal. Declaro que no es sabio al que no hace el mal, sino el bien. Le declaro sabio en la práctica del bien. He aquí precisamente cómo defino la sabiduría, Sócrates. Podrá suceder que tengas razón. Sin embargo, una cosa me llama la atención, y es que admites que un hombre pueda ser sabio y no saber que lo es. Critias. No hay tal. De ninguna manera admito eso. Sócrates, ¿no has dicho antes que los artífices pueden muy bien trabajar en las cosas que conciernen a otros y ser sabios? Critias, ya lo he dicho, pero ¿qué significa esto? Sócrates, nada, pero respóndeme: ¿el médico que cura a un enfermo te parece que obra con utilidad para sí mismo y para el enfermo? Critias, sí, ciertamente. Sócrates, conduciéndose de esta manera, se conduce convenientemente. Critias, sí, Sócrates, y del que se conduce convenientemente no es sabio. Critias, lo es Sócrates, pero es necesario que el médico sepa si sus remedios tienen o no tienen un efecto útil, y del obrero debe saber si sacará o no sacará provecho de su trabajo. Critias, quizá no, Sócrates. Sucede algunas veces que un médico hace unas cosas útiles y otras dañosas sin saber lo que hace. Sin embargo, según tú, cuando obra útilmente, obra sabiamente. ¿No es esto lo que decidas? Critias, sí, Sócrates. Luego, al parecer, puesto que obra algunas veces útilmente, obra sabiamente, es sabio, y sin embargo, él no se conoce, no sabe que es sabio. Critias, pero no, Sócrates, eso no es posible. Si crees que mis palabras conducen necesariamente a esta consecuencia, prefiero retirarlas.
quiero más confesar sin rubor que me he expresado inexactamente, que conceder que se pueda ser sabio sin conocerse a sí mismo. No estoy distante de definir la sabiduría, el conocimiento de sí mismo, y de hecho soy de la opinión del que colocó en el templo de Delfos una inscripción de este género. Esta inscripción es, a mi parecer, el saludo que el Dios dirige a los que entran en lugar de la fórmula ordinaria: sed dichoso, creyendo al parecer que este saludo no es conveniente y que a los hombres debe desearse no la felicidad, sino la sabiduría. Y aquí en qué términos tan diferentes de los nuestros habla el Dios a los que entran en su templo, y yo comprendo bien el pensamiento del autor de la inscripción. Sed sabio, dice a todo el que llega, lenguaje un poco enigmático, como el de un adivino: conócete a ti mismo y sé sabio. Es la misma cosa, por lo menos así lo pensamos la inscripción y yo, pero puede verse en esto una diferencia, y es el caso de los que han grabado inscripciones más recientes. Nada en demasía, date en caución y no estás lejos de tu ruina. Han tomado la sentencia: conócete a ti mismo, por un consejo y no por el saludo del Dios a los que entran, y queriendo hacer ver que también ellos serán capaces de dar útiles consejos, han grabado estas máximas sobre los muros del edificio. He aquí, Sócrates, a dónde tiende este discurso. Todo lo que precede te lo abandono. Quizá la razón está de tu parte, quizá de la mía. En todo caso, nada de sólido hemos dicho, pero ahora estoy resuelto a sostenerme con razones. Si no me concedes que la sabiduría consiste en conocerse a sí mismo, Sócrates. Pero, mi querido Critias, obras conmigo como si tuviese la pretensión de saber las cosas sobre que interrogo, y como si yo no tuviese más que querer para hacer de tu dictamen. Dios me libre de que así suceda. Yo busco de buena fe la verdad contigo. Hasta ahora la ignoro. Cuando haya examinado la proposición nueva que presentas, te diré claramente si soy uno de tu dictamen. Pero dame tiempo para hacer este examen. Critias, hazlo, Sócrates. Comienzo: si la sabiduría consiste en conocer alguna cosa, evidentemente es una ciencia, y la ciencia de alguna cosa. ¿No es así? Critias, es una ciencia, la de sí mismo, Sócrates, y la medicina es la ciencia de lo que es sano. Critias, sin duda, Sócrates, y si me preguntases, la medicina, esta ciencia de lo que es sano, ¿en qué nos es útil y qué bien nos procura? Yo te respondería: un bien que no es poco precioso, nos da la salud, lo que es un magnífico resultado. Creo que me concedes esto, Critias. Lo concedo, Sócrates, y si me preguntas es la arquitectura, que es la ciencia de construir, que bien nos procura. Yo te respondería: las casas. Lo mismo respecto de las demás artes. Tú que dices que la sabiduría es la ciencia de sí mismo, estás en el caso de responder al que te pregunte. Critias, la sabiduría, que es la ciencia de sí mismo, que bien nos procura, que sea excelente y digno de su nombre. Vamos, habla Critias. Pero, Sócrates,
tú no razonas con exactitud. La sabiduría no es semejante a las otras ciencias. Estas no son semejantes entre sí, y tú supones en tu razonamiento que todas se parecen. Veamos, dime dónde encontraremos los productos de la aritmética y geometría. Como vemos en una casa el producto de la arquitectura y en un vestido el producto del arte de tejer y así en una multitud de otros efectos, producto de una multitud de otras artes. Puedes mostrarme los resultados de estas dos ciencias, pero no, tú no puedes, Sócrates. Es cierto, pero puedo por lo menos mostrarte de qué objeto cada una de estas ciencias es la ciencia objeto bien diferente de la ciencia misma, si es que la aritmética es la ciencia del par y del impar, de sus propiedades y de sus relaciones. ¿No es así? Critias, sin duda Sócrates, y el par y el impar difieren de la aritmética misma. Critias, no puede ser de otra manera, Sócrates. Y la estática es la ciencia de lo pesado y de lo ligero. Lo pesado y lo ligero difieren de la estática misma. ¿No lo crees así? Critias, lo creo, Sócrates. Pues bien, dime, ¿cuál es el objeto de la ciencia de la sabiduría que sea distinto de la sabiduría misma? Critias, veamos el punto en que estamos. Sócrates, de cuestión en cuestión acabas de hacer ver que la sabiduría es de otra naturaleza que las otras ciencias, y a pesar de eso te obstinas en buscar su semejanza con ellas. Esta semejanza no existe, pues mientras que todas las demás ciencias son ciencias de un objeto particular y no del todo de ellas mismas, solo la sabiduría es la ciencia de otras ciencias y de sí misma. Esta distinción no puede ocultarse y creo que haces ahora lo que declarabas antes no querer hacer. Te propones solo combatirme y refutarme sin fijarte en el fondo de las cosas, Sócrates. ¿Pero qué? ¿Puedes creer que si yo te estrecho con mis preguntas sea por otro motivo que por el que me obligaría a dirigirme a mí mismo y examinar mis palabras? Quiero decir, el temor de engañarme pensando saber lo que yo no sabría. No, te lo aseguro. Solo un objeto he tenido: ilustrar la materia de esta discusión, primero por mi propio interés y quizá también por el de algunos amigos, porque no es un provecho común para todos los hombres que la verdad sea conocida en todas las cosas. Critias, seguramente, Sócrates, ánimo, pues, amigo mío, responde a mis preguntas según tu propio juicio, sin inquietarte si es Critias o Sócrates el que lleva la mejor parte. Aplica todo tu espíritu al objeto que nos ocupa y que sea una sola cosa la que te preocupe. La conclusión a que nos conducirán nuestros razonamientos. Critias, así lo quiero, porque lo que me propones me parece muy razonable, Sócrates. Habla y dime lo que piensas de la sabiduría. Critias, pienso que, única entre todas las demás ciencias, la sabiduría es la ciencia de sí misma y de todas las demás ciencias, Sócrates.
luego será también la ciencia de la ignorancia, si lo es de la ciencia. Critias, sin duda Sócrates. Por consiguiente, solo el sabio se conocerá a sí mismo y estará en posición de juzgar de lo que sabe y de lo que no sabe en igual forma. Solo el sabio es capaz de reconocer respecto a los demás lo que cada uno sabe creyendo saberlo, como igualmente lo que cada uno cree saber no sabiéndolo ningún otro puede hacer otro tanto en una palabra, ser sabio, la sabiduría, el conocimiento de sí mismo, todo se reduce a saber lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿No piensas tú lo mismo? Critias, si Sócrates, te llamo otra vez la atención y con estas serán tres número que está consagrado al Dios libertador para que examinemos como si comenzáramos esta indagación. Primero, si es posible o no saber que una persona sabe lo que sabe y no sabe lo que no sabe. Enseguida, suponiendo esto posible, ¿qué utilidad puede resultar en saberlo, Critias? Sí, examinemos Sócrates. Pues bien, mi querido Critias, mira si en esta indagación eres más afortunado que yo, porque yo me veo sumamente embarazado. Te explicaré este conflicto mío, Critias, con gusto, Sócrates. Y como no tengo de verme embarazada, si lo que has dicho es una verdad, es decir, si existe una cierta ciencia que no es la ciencia de ninguna otra cosa más que de sí misma y de las otras ciencias y que además es la ciencia de la ignorancia. Critias, pues todo eso es verdad, Sócrates. Mira, querido mío, que sentamos por base una idea absurda, considérala aplicada a otros objetos y te parecerá, estoy seguro de ello, perfectamente irracional, Critias. ¿Cómo puede suceder eso y en qué objetos? Sócrates, he aquí, concibes una vista que no viese ninguna de las cosas que ven las demás vistas, pero que sea la vista de sí misma y de las demás vistas, y hasta de lo que no es visto. Concibes una vista que no viese el color a pesar de ser vista, pero que se viese ella misma y las demás vistas. ¿Es que semejante vista existe? Critias, no por Júpiter. Sócrates, concibes un oído que no oyese ninguna voz, pero que se oyese a sí mismo y a los otros oídos, y hasta lo que no es oído. Critias, tampoco Sócrates, considerando todos los sentidos a la vez. ¿Te parece posible que haya uno que sea el sentido de sí mismo y de los otros sentidos, pero que no sientan nada de lo que los otros sentidos sienten? Critias, no, ciertamente, Sócrates, ¿te parece posible que haya un deseo que no sea el deseo del placer y que solo lo sea de sí mismo y de los otros deseos? Critias, ah, no, Sócrates, una voluntad que no quisiese ningún bien, pero que se quisiese a sí misma y a las otras voluntades. Critias, nada de eso, Sócrates. Puedes concebir que exista un amor
que no es el amor de ningún género de belleza, sino de sí mismo y de los otros amores. Heites, de ninguna manera, Sócrates, puedes imaginar un temor que se teme a sí mismo y a los demás temores, pero que no teme ningún peligro. Critias, no lo imagino, Sócrates. Una opinión que es la opinión de las demás opiniones y de sí misma y que no se refiere a ninguno de los objetos ordinarios de la opinión. Critias, nada de eso, Sócrates, y sin embargo afirmamos que existe una ciencia que no es la ciencia de ningún conocimiento particular, sino la ciencia de sí misma y de las otras ciencias. Critias, así lo afirmamos, Sócrates. Es cosa bien extraña si existe semejante ciencia, sin embargo, no nos apuremos a negar que exista y procuremos examinarla aún. Critias, tienes razón, Sócrates. Veamos, esta ciencia es la ciencia de alguna cosa y tiene la propiedad de referirse a alguna cosa. ¿No es así? Critias, seguramente, Sócrates, decimos de la cosa que es más grande, que tiene la propiedad de serlo más que cualquiera otra. Critias, sin duda, Sócrates, más que todo lo que es más pequeño, porque ya es más grande. Critias, necesariamente, Sócrates, si encontráramos un cuerpo más grande, que lo fuese más que los demás cuerpos y que él mismo, sin ser más grande que los cuerpos sobrepujados por aquellos que él sobrepuja, no se seguiría de toda necesidad, que sería a la vez más grande que sí mismo y más pequeño que sí mismo. ¿Qué dices a esto? Critias, eso sería de toda necesidad. Sócrates, Sócrates, si se encontrase un número que fuese doble de los demás números dobles y de sí mismo, estos otros números y él mismo no serían más que mitades con relación a aquel que fuese doble, porque lo doble no puede ser sino de una mitad. Critias, es cierto, Sócrates. Por consiguiente, una cosa sería al mismo tiempo más grande que sí misma y más pequeña, más pesada y más ligera, más vieja y más nueva, y así de todo lo demás. No es indispensable que la cosa que posee la propiedad de referirse a sí misma posea además la cualidad a que tiene la propiedad de referirse. Por ejemplo, el oído solo oye la voz. ¿No es así? Critias, si Sócrates, si el oído se oyese a sí mismo, solo sería condición de tener una voz, porque en otro caso él no oiría. Critias, es preciso, Sócrates, y la vista, querido mío, si viese a sí misma, sería preciso necesariamente que ella tuviese algún color, porque la vista no puede verlo incoloro. Critias, no, sin duda, Sócrates. Ya ves, Critias, que de las cosas que acabamos de recorrer, las unas no pueden absolutamente referirse a sí mismas, y no es probable que las demás puedan hacerlo. En cuanto a la magnitud, al número y otras cosas semejantes, es de hecho imposible. ¿No es así? Critias, ciertamente, Sócrates, en cuanto al oído y la vista, en cuanto al movimiento que tuviese la propiedad de moverse, al calor que tuviese el de calentarse y todas las cosas de este género,
Muchas personas no querrían creerlo, pero quizá otras lo creerán. Se necesita nada menos que un hombre de genio, mi querido amigo, para decidir en última apelación y de una manera general si algo de lo que existe ha recibido de la naturaleza la propiedad de referirse a sí mismo, refiriéndose toda cosa a otra cosa, o bien si entre los objetos unos tienen este poder y otros no, y en fin, en el caso de que algunos pudiesen referirse a sí mismos, si la ciencia que llamamos sabiduría estaría en este caso, yo no me considero capaz para resolver estas cuestiones. Es posible que haya una ciencia de la ciencia. Yo no puedo afirmarlo, y aun cuando se probase que existe, no podría admitir que esta ciencia sea la sabiduría antes de haber examinado si, dando esto por supuesto, no sería útil o no, porque me atrevo a declamar que la sabiduría es una cosa buena y útil. Pero tú, hijo de Calles Cruz, que has sentado que la sabiduría es la ciencia de la ciencia e igualmente de la ignorancia, pruébame en primer lugar que esto es posible, y en segundo que esta cosa posible es además útil. Quizá de esta manera me convencerás de que defines exactamente la sabiduría. Habiendo oído estas palabras y viéndome embarazado, Critias, igual a aquellos que con solo ver bostezar bostezan, me pareció tan embarazado como yo, habituado a verse colmado de elogios. Se ruborizaba solo con notar las miradas de los circunstantes. No se apuraba a confesar que era incapaz de ilustrar las cuestiones que yo le había propuesto. Hablaba sin decir nada claro y solo trataba de encubrir su impotencia. Yo, que no quería ahorrar la discusión, le dije: si te parece bien, querido Critias, demos por concedido que la ciencia de las ciencias es posible, y entonces entraremos en indagaciones acerca de si existe o no existe. Pasaremos de la posibilidad al acto. Supongo esta ciencia perfectamente posible, y te pregunto si es más fácil saber lo que se sabe o lo que no se sabe, porque hemos dicho que en esto consiste en el conocimiento de sí mismo y la sabiduría. ¿No es cierto? Critias, sin duda, y eso es muy consiguiente, Sócrates, porque si el hombre posee la ciencia que se conoce a sí misma, es preciso que sea de la misma naturaleza que lo que él posee. Tiene uno la vivacidad, es vivo; la belleza es bello; la ciencia es sabio; y si tiene la ciencia que se conoce a sí misma, será preciso que se conozca a sí mismo. Sócrates, ¿no es esa la dificultad? Sin duda, si alguno posee lo que se conoce a sí mismo, se reconocerá él a sí mismo igualmente. Lo que se quiere averiguar es si el que posee esta ciencia debe necesariamente saber lo que sabe y lo que no sabe. Critias, sin duda, Sócrates, porque eso es lo mismo. Sócrates, lo será, pero yo lo mismo estoy que estaba, porque no comprendo cómo conocerse a sí mismo es lo mismo que saber lo que se sabe y lo que no se sabe. Critias, ¿qué quieres decir con eso? Sócrates, lo siguiente: la ciencia de una ciencia podrá ser más que distinguir entre dos cosas
qué es una ciencia y qué no es una ciencia. Critias no, a eso se limitará Sócrates. Son una misma cosa la ciencia y la ignorancia de lo que es sano y la ciencia y la ignorancia de lo que es justo. Critias, no Sócrates. La primera de estas ciencias es, creo, la medicina y la segunda la política y la ciencia de la ciencia es simplemente la ciencia. Critias, imposible negarlo Sócrates, el que no conoce ni lo sano ni lo justo y solamente tiene la ciencia de la ciencia, reducido a esta ciencia única, podrá saber que él sabe alguna cosa y que posee una cierta ciencia y lo sabrá de los demás y de sí mismo. ¿No es así? Critias, si Sócrates, pero lo que sabe, ¿cómo pudo saberlo por medio de esta ciencia? Es en efecto por medio de la medicina y no por la sabiduría, como conoce lo que es sano por la música y no por la sabiduría, lo que es armonioso por la arquitectura y no por la sabiduría, lo que es propio para construir y así de lo demás. Es cierto. Critias, así me parece Sócrates, por la sabiduría, si de solo la ciencia de la ciencia, ¿cómo sabrá que él sabe lo que es sano o lo que es propio para construir? Critias, es imposible Sócrates, el que ignora estas cosas no sabe lo que él sabe, sino únicamente que él sabe. Critias, así me parece Sócrates. Luego la sabiduría y el ser sabio consisten no en saber lo que se sabe y lo que no se sabe, sino solo que se sabe y que no se sabe. Critias, probablemente Sócrates. Luego la sabiduría no pone en posición de reconocer en otro que pretende saber alguna cosa, si sabe en efecto lo que pretende saber o si no lo sabe. Toda su virtud se limita a enseñarnos que posee una cierta ciencia. ¿Cuál es la materia de esta ciencia? La sabiduría no nos lo dirá jamás. Critias, no parece que pueda Sócrates. Tampoco nos hará más capaces para discernir el que se da por médico sin serlo del que lo es verdaderamente, ni discernir en general los hábiles de los ignorantes. Examinemos este punto de la manera siguiente: el sabio o cualquiera otro hombre, para distinguir el verdadero del falso médico, obrará de este modo. Seguramente no le interrogará sobre la medicina, porque ya hemos dicho que el médico no entiende de ella, como que no conoce más que lo que es sano o dañoso a la salud. ¿No es así? Critias, sí, verdaderamente Sócrates, el médico no sabe nada relativamente a la medicina, puesto que la medicina es una ciencia. Critias, en efecto Sócrates, el sabio, es cierto, reconocerá que el médico posee una ciencia, pero si quiere averiguar qué ciencia, no deberá informarse a qué objeto se refiere. No es cierto que lo que caracteriza cada ciencia no es el ser ciencia, sino el ser una cierta ciencia particular y el referirse a ciertos objetos particulares. Critias, es cierto Sócrates, lo que caracteriza la medicina, lo que la distingue de las demás ciencias, es que tiene por objeto lo que es sano y lo que es dañoso a la salud. Critias, si Sócrates, luego él, que se propone examinar a algunos sobre la medicina,
debe examinarle de las cosas que son propias de la misma, porque supongo que no podrá examinarle de cosas extrañas con las que esta ciencia no esté en relación críticas. No, ciertamente, Sócrates. El que quiera proceder por orden sondeará al médico sobre las cosas sanas y las cosas dañosas a la salud para juzgar de su mérito críticas. Ese es mi dictamen, Sócrates. Hará estudios sobre las palabras y acciones del médico para juzgar si las unas son bien dichas y las otras bien hechas críticas, necesariamente, Sócrates. Pero sin la medicina es posible comprender, sea las palabras, sea las acciones de un médico. Critias, de ninguna manera, Sócrates. Fuera del médico, nadie será capaz de ello, ni aun el sabio, porque en otro caso uniría los conocimientos de un médico a los de un sabio. Critias. Es cierto, Sócrates. Por consiguiente, si la sabiduría es sólo ciencia de la ciencia y de la ignorancia, es claro como el día que no nos pondrá en posición de distinguir el médico que posee su arte del que no le posee y le impone a los demás y a sí mismo, ni tampoco nos hará buenos jueces en las otras artes, excepto en aquella que practiquemos nosotros mismos. Pero todos los artistas pueden hacer otro tanto. Critias. Es cierto, Sócrates. Pues bien, querido Critias, reducida a la sabiduría estos términos, ¿cuál puede ser su utilidad? Ah, si como supusimos al principio, el sabio supiese lo que sabe y lo que no sabe, si supiese que sabe ciertas cosas y no sabe otras ciertas cosas, si pudiese además juzgar a los demás hombres en esta misma relación, entonces yo lo declaro, nos sería infinitamente útil el ser sabios. En efecto, pasaríamos la vida exentos de faltas los que tuviésemos la sabiduría, y lo mismo sucedería a los que obrasen bajo nuestra dirección, porque respecto de nosotros no intentaríamos hacer lo que no supiésemos, sino que dirigiéndonos a los que lo supiesen, a ellos se lo encomendaríamos, y con respecto a los que estuviesen bajo nuestra dirección, no les permitiríamos hacer sino lo que pudiesen hacer bien, es decir, aquello de que tuviesen la ciencia una casa administrada de esta manera por la sabiduría estaría necesariamente bien administrada, y lo mismo un estado sería bien gobernado, e igual sucedería en todas partes donde reinase la sabiduría, porque unas gentes que no cometerían faltas, que ajustarían todas sus acciones a las reglas de la razón, necesariamente serían dichosos. ¿No es esto, mi querido Critias, lo que experimentaríamos con motivo de la sabiduría, y lo que mostraríamos para hacer ver cuán ventajoso es saber lo que se sabe y lo que no se sabe? Critias, es evidente, Sócrates. Sí, pero hasta ahora ya ves que no existe en ninguna parte una ciencia de esta naturaleza. Critias. Lo veo, Sócrates, pero quizá la sabiduría, tal como nosotros la concebimos ahora, a saber,
La ciencia de la ciencia y de la ignorancia tiene la ventaja de que el que la posee aprende más fácilmente todo lo que quiere aprender y se representa todas las cosas con más claridad. Estudiándolas a la luz de la ciencia quizá le permite juzgar mejor a los demás sobre lo que él mismo ha aprendido, mientras que los que intentan juzgar sin la sabiduría lo hacen sin profundidad ni solidez. Son estas, querido mío, las ventajas que debemos esperar de la sabiduría, o bien nos formamos de ella una idea demasiado alta y buscamos en la misma un valor que no tiene. Critias, no es imposible que así sea, Sócrates. Quizá el objeto de nuestra indagación es absolutamente inútil. Lo que me lo hace creer es que me vienen al espíritu extraños pensamientos sobre la sabiduría, tal como la hemos definido. Veamos. Si así lo quieres, convengamos en que la ciencia de la ciencia es posible, y además lo que al principio sentamos, que la sabiduría consiste en saber lo que se sabe y lo que no se sabe. En vez de negarlo, admitámoslo. Hechas estas concesiones, examinemos con mayor esmero si la sabiduría, supuestas tales condiciones, nos procurará alguna ventaja en efecto, diciendo antes que la sabiduría, si tal fuese su naturaleza, sería para nosotros un gran bien, presidiendo el gobierno de las familias y de los estados. Me parece, mi querido Critias, que hemos razonado mal, Critias, como Sócrates, porque hemos concedido con demasiada ligereza que sería un gran bien para los hombres hacer aquello que saben y encomendar lo que no saben a los que lo saben. Critias, no hemos tenido razón para concederlo. Sócrates, no, yo creo que no. Critias, en verdad. Sócrates, dices cosas extrañas. Sócrates, por el cielo. Eso mismo me parece a mí. Y pensando en esto es por lo que dije que se me venían a la mente ideas extrañas, y que termina no hubiésemos examinado bien la cuestión, porque, a decir verdad, en el acto mismo en que estuviéramos de acuerdo en que la sabiduría es todo lo que hemos dicho, no por esto vería más claro que bien nos procura Critias. Como explícate, por lo menos sepamos cómo piensa Sócrates. Creo que me extralimito, pero no importa. Cuando una idea se presenta al espíritu, es preciso examinarla y no dejarla escapar a la aventura, por poco amor que uno se tenga a sí mismo. Critias, no es posible hablar mejor, Sócrates. Escucha, pues, mi sueño, y juzgue si ha salido por la puesta de marfil o por la de cuerno. Quiero que la sabiduría, tal como antes la definimos, ejerza sobre nosotros un imperio absoluto. Pues bien, ¿qué ventajas nos promete con todo su cortejo de ciencias? Únicamente la siguiente: si un hombre se da por piloto y no lo es claro que no nos sorprenderá, lo mismo que no podrán abusar de nosotros ni un médico, ni un general, ni ninguna persona que pretenda saber lo que no sabe. ¿Qué ventaja sacaremos de esto, sino una mejor salud para el cuerpo, librarse de los peligros de la guerra y de la mar? En fin,
tener nuestros muebles, nuestros vestidos, nuestros calzados más artísticamente hechos, porque solo nos valdremos de los verdaderos artistas. Avancemos, si quieres, hasta conceder que la adivinación es la ciencia del porvenir y que la sabiduría, saliendo al frente, nos pone en guardia contra los charlatanes y nos descubre los verdaderos adivinos, que son los que saben lo que realmente ha de suceder. Pues bien, yo concibo perfectamente que la especie humana en estas condiciones obrará y vivirá conforme a la ciencia, la sabiduría. En efecto, guardián vigilante, no permitirá la ignorancia deslizarse en nuestros trabajos, mas por vivir conforme a la ciencia, viviremos mejor y seremos dichosos. De aquí lo que yo aún no puedo comprender, mi querido Critias. Sin embargo, no veo de qué medio has de valerte para encontrar un modo mejor de vivir, si vivir conforme a la ciencia no tiene ningún valor a tus ojos, Sócrates. Escucha aún una pequeña explicación, te lo suplico. Según qué ciencia, la de Zapatero. Critias, no por Júpiter. Sócrates, quizá la de Herrero. Critias, no Sócrates. Será en la de trabajar en lana, en madera o en otras cosas de la misma especie. Critias, de ninguna manera, Sócrates, no insistamos más sobre nuestro juicio, que es dichoso el que vive según la ciencia, porque los artistas de que acabamos de hablar viven según la ciencia, y sin embargo tú no admites que sean dichosos. Al parecer solo tienes por felices los que viven según ciertas ciencias. Quizás solo concedes este privilegio al que designé yo antes, al que sabe todo lo que debe suceder, al adivino Critias, a ese y también a otro Sócrates. ¿Cuáles? Sea al que una al conocimiento del porvenir, el de lo pasado y lo presente. Supongo que un tal hombre existe. Creo que confesarás que ningún otro que no sea este puede vivir según la ciencia. Critias, ningún otro, Sócrates. Una pregunta aún. ¿Cuál de estas ciencias es la que hace a este hombre dichoso, o son todas a la vez y en debida proporción? Critias, no, ciertamente todas en proporción, no, Sócrates. Entonces, ¿cuál contribuye más? Es la ciencia de los sucesos presentes, pasados y futuros. Es la del ajedrez. Critias. Ah, el juego de ajedrez. Sócrates. La de los números. Critias. Tampoco, Sócrates. La de lo que es sano. Critias. Quizás, Sócrates. Pero, en fin, ¿cuál es la que más contribuye? Critias, la ciencia del bien y del mal, Sócrates, picaruelo. Después de tanto andar me haces girar en un círculo. Ah, ¿por qué desde el principio no me has dicho que vivir dichoso no es vivir según la ciencia en general, ni según todas las ciencias reunidas, sino según la que conoce del bien y del mal? Pero veamos, querido Critias, si separas esta ciencia de todas las demás,
nos veremos por eso menos curados por la medicina, calzados por un entendido zapatero, vestidos por un tejedor y libres de la muerte por mar o en campaña mediante un piloto y un experto general. Critias, no, sin duda Sócrates. Faltándonos esta ciencia, ninguna de estas cosas llegará a tiempo y de manera que nos sea útil. Critias, dices verdad Sócrates, y esta ciencia, a lo que parece, no es la sabiduría, sino aquella cuyo objeto es el sernos útil, porque no es la ciencia de la ciencia y de la ignorancia, sino del bien y del mal, de manera que si es ella la que nos es útil, la sabiduría debe ser para nosotros otra cosa que útil. Critias, como la sabiduría no nos ha de ser útil si es esencialmente la ciencia de las ciencias, domina todas las ciencias y por consiguiente es superior a la ciencia del bien y del mal, no puede menos de sernos útil Sócrates. Por ventura es ella la que nos cura y no a medicina, y los resultados de las otras artes es ella la que nos lo procura y no cada arte los suyos. No hace ya mucho que hemos reconocido que ella es la ciencia de la ciencia y de la ignorancia y nada más. ¿No es así? Critias, así parece Sócrates, por lo tanto, no se puede esperar de ella la salud. Critias, no, ciertamente Sócrates, la salud depende de otro arte. ¿Qué dices a esto? Critias, que es verdad. Sócrates, tampoco hay que esperar de ella nada útil, mi querido amigo, porque hemos achacado lo útil a otro arte. Es cierto. Critias completamente Sócrates, ¿cómo entonces la sabiduría nos será útil sin procurarnos ninguna especie de utilidad? Critias, de ninguna manera, Sócrates, a lo que me parece Sócrates, ves, pues, mi querido Critias, la razón que tenía para temer y cuán justamente me acusaba de ser incapaz de examinar con fruto la sabiduría, porque la mejor cosa, a juicio de todos, no nos parecería desprovista de utilidad si yo tuviese con gran provecho mío el arte de examinar las cosas en este momento, henos aquí batidos por todas partes y en la impotencia de descubrir a qué objeto ha aplicado la palabra sabiduría a su inventor, y sin embargo, cuántas suposiciones hemos hecho que la razón desaprueba. Hemos supuesto que existe una ciencia de la ciencia a pesar de que la razón no permite ni autoriza semejante concepción. Después hemos supuesto que esta ciencia conoce los objetos de las otras ciencias cuando tampoco lo permite la razón, y queríamos que el sabio pudiese saber que él sabe lo que sabe y lo que no sabe, y en verdad hemos obrado liberalmente haciendo esta última concesión, puesto que hemos considerado ser posible saber de cierta manera lo que absolutamente no se sabe, porque admitimos que él sabe y que él no sabe, que es lo más irracional que puede imaginarse. Pues bien,
No obstante esta complacencia y esta facilidad, nuestra indagación no ha conseguido encontrar la verdad y cualquiera que haya sido la definición que de la sabiduría hayamos inventado de común acuerdo, ella nos ha hecho ver con desenfado estar desprovista de utilidad. Con respecto a mí, me importa poco, pero tú, mi querido Carmides, yo sufro al pensar que con tu figura y con un alma muy sabia no tengas nada que esperar de la sabiduría, ni puedas sacar de ella ninguna utilidad en el curso de la vida, aun poseyéndola, pero sobre todo siento haber recogido las palabras mágicas del Tracio y haber aprendido con tanto afán una cosa que ningún valor tiene, pero no puedo creer que sea así, y es más justo pensar que yo no sé buscar la verdad. La sabiduría es sin duda un gran bien, y si tú la posees, eres un mortal dichoso, pero examina atentamente si la posees en efecto y si no tienes necesidad de palabras mágicas, porque si la posees verdaderamente, entonces sigue mi consejo y no veas en mí más que un visionario incapaz de indagar ni encontrar nada por el razonamiento, y tú tente por tanto más dichoso cuanto más sabio seas, Carmides. Por Júpiter, Sócrates, no sé si poseo o no poseo la sabiduría, ni cómo puedo saberlo cuando tú mismo no puedes determinar su naturaleza, por lo menos según tu confesión. Si bien en este punto no te creo, y antes bien pienso tener gran necesidad de tus palabras mágicas, y quiero someterme a su virtud sin interrupción hasta que me digas que es bastante Critias perfectamente la mayor prueba que puedes darme de tu sabiduría, mi querido Carmides, es entregarte a los encantos de Sócrates y no alejarte de él ni un solo instante, Carmides. No iré a él y seguiré sus pasos, porque me haría culpable si en este punto no te obedeciese a ti que eres mi tutor. Y si no hiciese lo que mandas, Critias, sí, yo te lo mando, Carmides, lo haré, y desde hoy quiero comenzar, Sócrates. Ah, ¿qué es lo que los dos tramáis? Critias, nada, sino que nos tienes a tus órdenes, Sócrates, pero que empleáis la fuerza sin dejarme la libertad de escoger. Carmides, sí, la fuerza, es preciso hacerlo así, puesto que él lo manda. Mira ahora lo que te toca a ti hacer, Sócrates. ¿Qué quieres que vea? Cuando has resuelto hacer una cosa y recurres a la violencia, ¿qué hombre puede resistirlo? Carmides, entonces no te resistas, Sócrates. Concedido, atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos. Ya todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación,
extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.